Ok, pues buenas noches, bienvenidos a todos los fanáticos del deporte. Estamos aquí iniciando un nuevo programa, un nuevo proyecto llamado el Mamas Boys Show. ¿Qué son los Mamas Boys Show? Pues ahorita les voy a presentar. Primero que nada, aquí les voy a presentar a unos amigos pues de toda la infancia. Me acuerdo que platicábamos nosotros desde que teníamos 7, 8 años, seguíamos la NFL, seguíamos la NBA, seguíamos el fútbol mexicano, seguíamos muchísimos deportes. Y la verdad es que en un momento pensamos, ojalá y pudiéramos tener nuestro programa para platicar de todo esto. Es muy grato presentarles aquí, primero que nada, a Alan Wolburg. Bienvenido, Alan, bienvenido aquí. Alan, un fanaticazo sobre todo de los equipos de Pittsburgh, primero que nada de los acereros, y algo muy raro que mucha gente no escucha en su momento, pero que hay fanáticos de los Piratas de Pittsburgh, ¿no? Entonces aquí tenemos a Alan, fanático de estos equipos desde hace muchísimo tiempo. ¿Te acuerdas de Bobby Bonilla? ¿Te acuerdas de Barry Bonds? Todos ellos. Ya en algún momento platicaremos de béisbol, pero ahorita platicamos de los acereros. ¿Cómo estás, mi Alan? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Anuar. Pues un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes acerca del deporte, del mundo del deporte. En este caso, como bien mencionas, de la NFL. Y pues sí, nos tocó irle a Pittsburgh. ¿Qué te puedo decir? En todos los deportes. Eh, en el americano, en el hockey ha sido muy grato. En el béisbol, de repente, no tanto. pero pues muy contento, obviamente, de estar aquí con ustedes. Exactamente, sí es cierto también. Alan es fanático de los Pingüinos de Pittsburgh, de los Pingüinos con Sidney Crosby, con esa gran época, ¿no? En algún momento Sí, platicaremos. totalmente. Hay fanáticos que no les gusta mucho el hockey, que no le entienden. Aquí luego haremos un programa, haremos una reunión, una charla, platicando de hockey. La verdad es que sí, es interesante. Desafortunadamente en México no se ha hecho muy popular, muy famoso, pero bueno, es bonito hablar de esos deportes que a veces unos no conocen y que sí quisiéramos que la gente se familiarizara con ellos, ¿no, mi Alan? Totalmente. Siempre es. Eh, sí, se oye bien. Bueno, se cortó un poquito Alan. Ahorita volvemos con él y tenemos aquí también a Jerry. Trato hablar de deportes en general y pues igual si podemos ayudar a que no se uno de esos deportes. Ok, perfectísimo, mi Alan. Ahorita volvemos contigo porque está cortando un poquito. Vamos con mi Jerry. Aquí Gerardo Wolver, otro super fanático de los malosos. Es uno de los malosos de aquí de la Ciudad de México. Gerardo, de toda la vida Rider. Vamos a platicar de cosas que a lo mejor le van a doler. A todos nos duelen también porque cambió una época con esa marcación, pero aquí un Rider de corazón de toda la vida. Bienvenido, mi Jerry. Hola a todos. Este, Muchas gracias por la invitación y esperemos ser el primero de muchos programas y pues a hablar de deporte se ha dicho. Efectivamente, mi Jerry, pues qué bueno, la verdad es que sí, teníamos esa espinita nosotros tres de hacer un programa, de hacer algo en lo cual sirviera de algo todas las pláticas, todas las noches que nos juntábamos a platicar, a decir de todos los aspectos de la NFL, del básquet, del hockey, de todas esas situaciones. Ahorita estábamos antes de empezar platicando de The Last Dance con Michael Jordan y la verdad es que sí nos acordamos de toda esa época de la NBA. Ojalá y podamos hacer un programa después de eso. Ok, pues bueno, pues iniciamos aquí con dos expertos. Yo no me presenté, yo soy Anuar Pérez, mejor conocido como el Pimpollo, fanático de los Carneros, también un equipo que la verdad es que mucha gente no, yo he sido de los pocos fanáticos que de toda la vida, desde el 84, 85, épocas de Jim Everett, épocas de Henry Ellard, épocas de el Flipper Anderson, toda la vida fanático de los carneros y pues de los pocos especímenes, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco cada uno de nuestras fanaticadas, de lo que significa. La verdad es que para nosotros el deporte no es una diversión, es una religión. Y no me lo pueden mentir aquí ellos dos, que siempre hemos platicado de estas cosas. Pero bueno, empezando el tema, vamos a hacer un tema muy controversial. Fíjense cómo inició la idea. Estábamos platicando en el WhatsApp y empezamos a discutir sobre ciertas situaciones, ciertas cosas que han pasado en la liga, ciertas cosas que han cambiado el rumbo de la temporada de un equipo. Entonces el tema de hoy sí se nos hace muy interesante platicar sobre jugadas controversiales. ¿Qué tanto han afectado? ¿Qué tanto han cambiado la fortuna de un equipo?
vamos a empezar a ver ciertos aspectos, ciertas situaciones que nos van a tratar de meter en el contexto. Vamos a hablar sobre jugadas empezando por el Super Bowl pasado. Les estaba comentando a ellos que que muchos fanáticos de los 49 empezaron a comentar que fue un robo que le ganaron los Jefes de Kansas City. Y yo platicando con ellos, yo les decía, oye, pues el equipo, a mí nunca se me hizo un robo, a mí se me hizo que ganaron bien. Sin embargo, sí tenemos ciertos aspectos. Entonces, aquí los voy a dejar con otros dos expertos que nos platiquen más o menos qué pasó y realmente sí hubo un robo o hubo un fallo a favor de los Jefes de Kansas City en este Super Bowl. Empezamos ustedes, Alan o Gerardo. ¿Quién quiere empezar? Ok, si gustas, empiezo. Principalmente nada más explicar cuál es el contexto o por qué hay ciertos aficionados que tienen algún malestar hacia los oficiales durante el Super Bowl 54. Son principalmente dos aspectos. El primero es una interferencia de pase, una interferencia ofensiva que se marca en contra de Rick Kittle al final de la primera mitad, que hubiera permitido a los 49 por lo menos la oportunidad de un gol de campo pues con eso aumentar su ventaja. Hay que recordar que ellos empezaron ganando el partido. Y por otro lado, al final, bueno, más bien hay muchas quejas sobre supuestos castigos de sujetando en contra de los jefes que no fueron marcados por los oficiales. De hecho, Kansas City terminó sin castigos de holding durante el partido. Entonces hay un sector de la fanaticada de los 49 que consideran que esto influyó directamente en el resultado. En particular, Sí, quizás la jugada más notoria o más notable es la tercera oportunidad en la que hizo, le da nueva vida. Es cierto que son jugadas controversiales que más bien contra de la línea de Kansas City es muy difícil que en un partido, que durante un partido no haya un solo holding. Eh, sí, se oye bien. Bueno, Creo bueno. que se fue un poco la señal. Bueno, lo que regresa, dinos tú, Jerry, tu Pues punto de también es vista cierto que el entonces. partido no estuvieron el control del partido hasta el final y que terminaron con los errores que estaban los jefes. Justamente una oportunidad extra, pues es de aquellos que suele aprovecharla, a pesar de su juventud. Entonces, pues creo que va más por ese lado, una cuestión arbitral. Ok. Bueno, en ese aspecto tú, Jerry, ¿qué opinas de esta situación? Y fíjate que la jugada de la que hacen mención, la verdad es que sucedió en el segundo cuarto, entonces tuvieron mucho tiempo para reponerse los 49 en caso de que esa fuera la controversia. Y de los sujetandos, en parte estoy de acuerdo, pero realmente siento yo que ellos tuvieron la forma de ganar el partido, fueron mejores 50 minutos, 53 minutos, y solo en los últimos 7 fue donde Kansas City les dio la vuelta y San Francisco tuvo varias oportunidades, incluso hubo un pase profundo creo que a Divo Samuel, que Garapolo vuela y que hubiera significado el touchdown del GAN. Entonces, pues es el caso de tener el tiempo para hacer una jugada más y en el caso de San Francisco, pues les faltó. Entonces, ¿realmente ustedes creen que si hubiera sido, si no hubieran marcado lo de Kitten antes de que empezara, antes de que acabara la primera mitad, podría haber influido en que San Francisco hubiera metido unos puntos y lo hubieran ayudado para poder llegar al triunfo al final? ¿O fue una jugada que a final de cuentas nada más fue una anécdota? Mira, yo creo que pudo haber sido, sí pudo haber conseguido puntos San Francisco al final de la mitad, pero siendo honestos, yo creo que de todas maneras hubiera ganado Kansas. O sea, tenemos el antecedente de Shanahan en Atlanta, que iban ganando un Super Bowl por 25 puntos y de todas maneras lo perdieron. Entonces, con una ofensiva tan explosiva como la de Kansas City, yo creo que aunque San Francisco hubiera metido esos puntos al final de la mitad, hubieran salido los jefes victoriosos. Ok, ¿tú qué opinas, mi Alan? Yo coincido. Me parece
O sea, hay que tomar en cuenta el aspecto anímico, porque definitivamente hubiera sido un partido distinto si San Francisco se va con más puntos antes de terminar la primera mitad. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Pero también hay que recordar que cuando empieza esa serie ofensiva, Shanahan decide correr el balón, decide acabarse el reloj, y es hasta el final que decide lanzar, que decide abrir la ofensiva y buscar ese pase largo con Greg Kittle. Quizás si hubieran sido más agresivos desde antes, hubieran tenido la oportunidad de sumar puntos sin importar esa marcación. Y también, como dice Jerry, eh, una vez más, Kyle Shanahan, con el control del partido, con la ventaja, eh, decide lanzar el balón, se decide por una estrategia poco conservadora, cuando probablemente si se hubieran dedicado a correr el balón, y hay que tomar en cuenta que San Francisco fue el segundo equipo que mejor corrió el balón durante la temporada, quizás si lo hubieran intentado en ese momento, al final tú te mueres con tus mejores caballos. Y sí, creo que es un error tremendo no apostar al juego terrestre cuando es lo que te llevó ahí, cuando es lo que te llevó al Super Bowl. Pues más allá de una marcación arbitral, insisto, fueron errores de los Niners los que al final marcaron la diferencia. Por supuesto. Sí, yo platicando con mucha gente de los Niners, sí decían, oye, es que me dicen que no, que me da coraje ver que dicen que ganó Kansas City. A final de cuentas ganó. Es un mérito que regresara Mahomes, y aparte es un mérito negativo para San Francisco que les hicieran 20 puntos sin respuesta, faltando creo que la mitad del tercer cuarto, del cuarto cuarto, no me acuerdo bien, pero digo, era mucho tiempo, digo, todavía tenía mucho tiempo para poder tener una buena ventaja San Francisco, y la verdad es que los fanáticos siguen enojados con ese aspecto. ¿Creen que esto le puede afectar al legado que puede dejar Mahomes o que pueden dejar los jefes del 2019? Esta controversia. No, de ninguna manera. O sea, creo que hicieron demasiado los jefes a lo largo de la temporada y de la postemporada, porque además hay que recordar que regresaron en sus dos juegos anteriores en la postemporada, como para dejar que una trivialidad o jugadas que son a lo mejor tan polémicas afectan el legado de este equipo. Creo que además, tomando en cuenta el plantel, su conformación, la juventud del equipo en general, eh, pues al contrario, puede ser el inicio de una historia importante. Yo realmente digo, ya entraremos en ese tema más adelante. No sería el primer campeón con esta controversia, y yo no creo que eso le quite mérito, le reste mérito a equipos anteriores, mucho menos por que realmente, pues desde mi punto de vista, no es tal, simplemente son a lo mejor algunos errores arbitrales. Pues sí, la Sí, verdad es que sí en mi afecta. opinión, Jerry, perdón, adelante Jerry. en unos años la gente no creo que se acuerde del tema de la jugada de Kittle. Realmente esos jefes van a ser recordados porque fueron perdiendo sus 3 partidos de playoffs por 10 puntos y los 3 los ganaron por más de 2 touchdowns. Pero a final de cuentas el Super Bowl, que era el importante, fue el que dejaron perder, ¿no? O sea que no pudieron cerrarlo. Creo que ese es un estigma muy fuerte de Shanahan, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Pues todavía tienen tiempo para voltearlo, pero sí, el tema es que tienen esta falla y la falla del partido con el Patriotas Atlanta, que esa creo que está más grave que esta porque en esa sí tenía una ventaja muy cómoda y ya con menos de 2 cuartos, 25 puntos ahora sí que es mucho mérito para Nueva Inglaterra, pero también hubo fallas del lado de los halcones, no puedes regresar de tantos puntos abajo en tan poco tiempo sin que el otro equipo te regale algo. Eso fue Híjole, parecido a lo que pasó en este año, pero no tanto en el de Kansas San Francisco, sino en el de Tejanos Kansas, que los Tejanos iban ganando 20 por 24 y le regalaron 2 touchdowns a los jefes. híjole, fíjense todas estas situaciones, ¿no? Pero platicando lo que estamos viendo, resulta que sí, efectivamente, las controversias siempre han estado en el deporte. Aquí estamos viendo que obviamente fue lo de Kittle, para que después
llegaba todo el momentum hacia los jefes. ¿Se acuerdan el pase largo a Sammy Watkins? Todo lo ya en grande que se estaba viendo Kansas City en contra de San Francisco ya en los últimos minutos. Se vio la desesperación de Jimmy Garoppolo. La verdad es que en mi opinión, Jimmy Garoppolo, ahí nos dimos cuenta que no está para juegos grandes. Entonces, ojalá y pudiera cambiar después. La verdad es que yo nunca le tuve fe en ese aspecto a Jimmy Garoppolo. Yo sí iba jugando muy bien toda la temporada, toda esta situación, pero sí hubo momentos en los que decías, híjole, yo no le daría la batuta de mi equipo en un momento tan importante, y creo que se vio en el Supertazón. Se vio en el Supertazón esa falta de experiencia, ¿no? Que a lo mejor podría agarrar en otras temporadas si es que llegan a otro Supertazón. Ok, viendo esta situación, viendo lo que estamos platicando sobre los jefes de Kansas City, sobre el Super Bowl que vimos, hay otras controversias que podemos analizar en el pasado. Aquí vemos obviamente lo de Mahomes, que pues ya tiene un buen legado en su tercera temporada ser campeón de la NFL, pues la verdad es que sí es un logro muy interesante. Un año antes, cuando empezó de titular, llegaron a la final de conferencia. La verdad es que es un quarterback fuera de serie, que yo no creo que tenga que estar manchado por esta situación de George Kittle. Ok, cuéntenme esta situación del año pasado, Trey Flowers, con los Leones de Detroit ante Green Bay. ¿Qué pasó aquí? Sí, fíjate que esa fue un partido de lunes por la noche, me parece que semana 5, o sea, algo, por esas fechas más o menos, y fue un partido muy cerrado que Detroit, la verdad, estuvo jugando mejor la mayoría del juego, que de hecho en ambos partidos de Detroit Green Bay, Detroit tuvo mejores momentos, pero en este en particular, Green Bay en una ofensiva ya hacia el final del partido para darle la vuelta en cuarta oportunidad, lanzaron un pase incompleto que ya le daba la posición a Detroit del balón, pero le marcaron un uso ilegal de manos aquí a Flowers sobre Bakhtiari, me parece que es. Y entonces eso revivió a los empacadores que al final terminaron anotando en esa ofensiva. Y si no me falla la memoria, en este partido este no fue el único castigo de uso ilegal de manos, hubo otro también, nada más que este fue el más importante. Ambos en contra de Detroit. Ok, esta jugada cambió la temporada para los Leones en ese momento, Alan. Totalmente, porque de hecho, en efecto, fueron dos jugadas, dos castigos, ambos en contra de Trey Flowers, quien además, hay que agregar, nunca había sido castigado por uso ilegal de las manos en su carrera. Desde luego que cambió no solo el partido, sino la temporada, y cambió la temporada para 3 equipos. Green Bay, evidentemente, vimos que ganó su división, consiguió descanso en la primera ronda y llegaron hasta el juego de campeonato. Detroit, con este partido se hubieran colocado, si no me equivoco, en ese momento como líderes de división. No recuerdo si con marca de 3-1 incluso. Y la verdad es que para como empezaron la temporada hay que recordar también que le iban ganando a Kansas City en el cuarto. O sea, es un equipo que empezó muy competitivo y que después, en efecto, hubo lesiones, pero creo que también afectaron resultados adversos como cuando realmente pues hubieran merecido mejor suerte. Y finalmente terminó afectando a los vikingos de Minnesota también, porque siendo un partido divisional, Minnesota en ese entonces ya había perdido también con los Osos de Chicago. Y también habían caído en una ocasión contra Green Bay. Entonces, realmente, a partir de ahí se da la separación de Green Bay con relación a Minnesota, con relación a Detroit. Chicago realmente nunca entró en el juego, nunca entró en la competencia. Entonces, sé que es muy pronto para decir que definió la temporada, pero lo que sí me queda claro es que cambió el destino de los 3 equipos y obviamente tanto Detroit como Minnesota tuvieron que remar contra corriente por una decisión terrible de los oficiales que evidentemente pues tampoco es revisable, eh, pero que al final sí jugó una parte importante en lo conseguido por los 3 equipos durante esta temporada. Ok, pues fíjense cómo una jugada tan controversial, de hecho creo que salió la NFL a decir que estuvo mala
la marcación. Estamos viendo aquí la foto. Obviamente nunca hubo ni siquiera le tocó la barra, le estaba tocando el hombro. Eso, creo que lo que había platicado Trey Flowers es que esa es su táctica, esa es su técnica para poder empujar a la gente. Y sí, la verdad es que no se ve que sea en la barra. Pasaron muchísimos ángulos, recuerdo cuando estábamos viendo el partido, muchísimos ángulos que no llegaban a ver que estaba sujetando efectivamente la barra. Entonces, sí afecta sobre todo Detroit, ¿no? Detroit, que ha sido un equipo que toda la vida ha sido perdedor. De hecho, recuerdo, el último triunfo que tuvo Detroit en playoff fue en 1991. Imagínense, ya va para 29 años que no ganan un partido de playoff y que no han podido levantar. Y además que les hagan estas situaciones, pues obviamente afecta mucho a todos los fanáticos de ese equipo. Después vamos a seguir viendo un poquito más otros análisis. ¿Recuerdan esta? Yo la recuerdo muy bien, obviamente. Aquí platicando el pase de Drew Brees. ¿Cómo se llamaba el receptor? La verdad es que no me acuerdo bien. Eddie Lewis. Mercedes, ¿no? Mercedes. No. No, Mercedes Luis es el ala cerrado. Eddie Lewis. Eddie Lewis, ok. Y resulta que Nick Robbie Coleman fue y se estrelló directamente contra el receptor. ¿Qué pasa? Yo aquí platicando con ellos les decía, oye, fíjate que si hubiera volteado Nicky Robbie Coleman, se lleva el balón y anota. Esto obviamente afectó, faltaban, si no me equivoco, 3 minutos, ¿no? Para que acabara el partido. Y con ese 1º y 10 se hubieran comido el tiempo los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué opinión tienen de esta jugada? Obviamente es flagrante, yo soy carnero, pero yo entiendo y yo sé que fue flagrante. Pero, pues bueno, son cosas que pasan, nos tocó a nuestro favor que no lo marcaran. Obviamente salieron con muchas conspiraciones, con muchas cosas que decían que efectivamente querían que llegaran los carneros por ser el mercado número 2 de la nación. Pero bueno, pues a fin de cuentas son suspicacias que tiene cada uno. ¿Qué opinión tienen de esto? Bueno, en mi opinión, esta jugada sí fue muy controversial. Esta para que veas, yo creo que si sí se hubiera marcado, veo difícil que Nuevo Orleans hubiera perdido el partido. No creo que tenga que ver mucho lo de el mercado y demás. Simplemente creo que fue una jugada desafortunada por parte de los oficiales. Y esta generó incluso cambios en el reglamento de la NFL, de que el año pasado instauró la repetición instantánea en caso de interferencia. Nada más que la misma NFL, a mi parecer, no fue muy firme en esos cambios porque realmente la temporada pasada las llamadas por interferencia que se retaron, realmente no se volteó casi ninguna. Entonces, pues creo que y de hecho, por lo que tengo entendido, este año ya se va a regresar al esquema anterior. Entonces, pues realmente esta jugada sí fue bastante polémica, pero no creo que haya sido intencional que se le haya favorecido a Carneros. Ok. Alan, ¿qué opinión tienes de esto? De acuerdo con que no fue intencional, pero a mí me recuerda a los playoffs de la NBA, francamente, y me recuerda, no sé si ustedes también lo recuerdan, esta serie entre los Kings de Sacramento y los Lakers de Los Ángeles, donde en el juego 7 hay una serie de marcaciones muy desafortunadas. La verdad es que Sacramento merecía llegar a la final de la NBA, a las finales de la NBA. Y me parece que de algún modo el arbitraje influyó en que no lo hayan logrado. Obviamente en la NBA es diferente. Tuviste 6 partidos ya antes de esta situación. No. Ya antes también había habido ciertos problemas o ciertas irregularidades con las marcaciones en ese momento. Pero en este caso también me parece que es un error flagrante. Es un error que, vamos, no puede suceder cuando se supone que tienes a tus mejores oficiales eh, revisando el partido. No puede ser que se les vaya algo así y evidentemente, desde mi punto de vista, eh, acaba con el partido. No solo le rompe el ritmo a Nueva Orleans, que con esta interferencia realmente hubiera podido acabarse el reloj y convertir el gol de campo para ganar el encuentro, sino que además cambia el aspecto anímico, porque entonces en lugar de sentirte ya con el triunfo en la bolsa, te sientes afectado, te sientes, pues, digo, de algún modo
sientes que te hicieron trampa, aunque no sea realmente esa la finalidad, pero sí te sientes un poco estafado. Y creo que eso a final de cuentas terminó afectando no afectando solo esa serie ofensiva, sino que terminó afectando lo que quedaba del partido. No, y después, acuérdense que Nueva Orleans venía de el famoso milagro de Minneapolis, ¿no? Un año antes. El famoso pase de Case Keenum a Stephon Diggs, que fue en el último, En la última jugada del partido. en el último segundo para ganar el partido. Llegó esto y acuérdense que el año pasado, pues la anotación de Kyle Rudolph, ¿no? Que también fue un poquito controversial. Entonces, sí, Nuevo Orleans ha tenido ese karma, ese aspecto raro, ¿no? Porque sí llevan tres juegos de playoff en los cuales no les ha favorecido la suerte en estos casos. Pero también, a mí me decían mucho, es que no se lo merecían los carneros, y yo obviamente defendiendo a mi equipo decía, ok, no lo marcaron, no es culpa de nosotros. Después tuvieron oportunidad de ganar. Es más, Nuevo Orleans ganó el volado para poder empezar la ofensiva en el tiempo extra. Y pues todos, obviamente nosotros como fanáticos recordamos el golpe de Dante Fowler hacia Drew Brees, que fue una intercepción y que llegó a un gol de campo de 54 yardas, que es de los más largos de la historia del ahora vaquero, desafortunadamente Greg Zuerlein, pero que sí, la verdad, mucha gente no lo recuerda, mucha gente no se acuerda, y es un gran logro, 54 yardas en ese entonces, con el Superdomo, todos en contra de ti. La verdad es que creo que es un gran mérito de Zuerlein en ese momento, y que finalmente mucha gente no se acuerda porque todos dicen que lo importante era que no lo habían marcado. Entonces, fíjense cómo todo esto controversial, obviamente cambiaron muchos aspectos, cambiaron muchas cosas, hicieron que los carneros llegaran al Supertazón y los Santos se quedaran por segundo año consecutivo afuera de esta instancia. Entonces, híjole, sí fue controversial. Vamos a ver más jugadas que son interesantes, que son dignas de analizarse. Vamos con esta. También tiene que involucrar a los carneros. Les voy el contexto rapidísimo. Bertie Manuel agarra el partido, si no me equivoco, iba ganando Tampa 6-2. Si no me equivoco. Algo así. Sí, 6-2 me parece que sí. Sí, fue un safety. Y con esta atrapada de Bertie Manuel, podían haber cerrado el partido. ¿Qué decía la regla? La regla decía que el balón no podía tocar en ningún momento la superficie. Aquí hubo un cambio de regla, si no me equivoco, después de esta situación, ¿no? ¿Qué pasó con esta regla después? La famosa regla de Bert y Manuel. Sí, exacto. No podía tocar el balón en el suelo, aunque tuvieras las dos manos en el balón, se marcaba como incompleto. Es parecido a esta jugada, también me recuerda a una que hubo, me parece que hace 2 temporadas en un Pittsburgh Patriotas de Jesse James, una anotación que se les anuló cuando él atrapa el balón, James, y pega en el suelo. La única diferencia es que aquí Emmanuel sí retiene la posesión y en esa James se le salta un poco el balón, pero es básicamente la misma jugada. Son jugadas que han sido muy revisadas y se han cambiado reglas, como dices, pero la NFL la verdad la tiene difícil en cuanto a la cuestión de atrapadas. Siempre hay una jugada controversial. Si no es esta, es la de Dez Bryant, sino la que te mencioné de Jesse James. También la de Calvin Johnson, recuerdo en el partido contra los Osos. Entonces, en cuestión de atrapadas, la NFL, la verdad es que sí está complicado más porque el juego es cada vez más rápido y los oficiales, pues es difícil a veces detectar de estas jugadas a velocidad real. Ok. ¿Qué opinión tienes de esto, mi Alan? Al final terminó arruinándonos justamente lo que son las recepciones por el resto de la eternidad. Justamente a partir de esto se empiezan a desarrollar diferentes teorías, que si un movimiento de fútbol americano, que si los dos pies en el piso, que si el balón puede tocar, que si no puede tocar. Se convierte en una situación muy complicada más porque el fútbol americano, los deportes en general en Estados Unidos, pero en el caso del fútbol americano, tratan de dejar al mínimo las cuestiones de apreciación y tratan de que todo tenga un sustento al pie de la letra.
en el fútbol soccer, por ejemplo, todos hemos visto manos que de repente se marcan, no se marcan, es penal, no es penal, y todo queda a interpretación del árbitro, que si hay intención, que si no hubo intención. En el caso de las recepciones, pues hasta ahora no creo que nadie nos puede explicar completamente qué es una recepción, cómo funciona una recepción. Y creo que este es el génesis de esa situación. Creo que a partir de este momento se complica la marcación o la regla sobre lo que es una recepción y lo que no es. Por ahí está el caso de Dez Bryant, que ya se mencionó. Por ahí recuerdo una intercepción de Troy Polamalu contra los Potros de Indianapolis en playoffs, que también al final marcan como pase incompleto. Para mí, más allá de lo que sucedió en esa jugada, en ese momento, que por lo menos todos entendíamos por qué no habían marcado recepción, eh, hasta ahora no se ha podido arreglar. Y estamos hablando que esto fue en 1999. Y llevamos, ¿qué? 20 años sin saber lo que es una recepción realmente. Sí, afectan, obviamente. Tampa se quejó mucho en ese momento, recuerdo. Pero volvemos al caso, son jugadas controversiales que no le tienen que quitar el mérito a los equipos, a pesar de toda esta situación. Vámonos aquí a 1979, el juego de campeonato entre los extintos Petroleros de Houston. Cómo los extrañamos a los Petroleros de Houston, la vez que a mí me encantaba el uniforme, me encantaba la torrecita, y pues como que los Tejanos de Houston cuando llegaron no tuvieron el mismo punch, el mismo feeling que tenían los Petroleros en ese entonces, que sobre todo eran muy coloridos por el entrenador Von Phillips, ¿no? Cuéntenme la historia. Este es Mike Renfro. Mike Renfro, un receptor de los Petroleros. Y cuéntenme la historia, por favor. Cuéntensela a todos los demás, por favor. Si quieres esta, te la dejo. Sí. Sí, Alan, que es el fanático de Pittsburgh. Venga, por favor. Voy a tomar ventaja en esta ocasión. Iba ganando Pittsburgh, era el tercer cuarto, o no recuerdo, bueno, no sé si era el tercer cuarto, principios del cuarto cuarto. El punto es que con ese touchdown empataba Houston el partido. Resulta muy claro a lo largo de los años, o al pasar los años, que Mike Renfro tiene posesión del balón y tiene los dos pies dentro del campo de juego. Esto debió ser un touchdown a favor de Houston, que hubiera complicado de una manera importante el pase de los Acereros de Pittsburgh a lo que fue su cuarto Super Bowl. Sin embargo, no se marcó como tal, se marcó como pase incompleto. Hay gente en Houston que todavía se queja mucho de esta jugada, y todo a final de cuentas va al aspecto anímico, porque patea gol de campo en este momento Houston, y luego Pittsburgh en su siguiente serie ofensiva anota touchdown, básicamente terminando con cualquier esperanza de los Petroleros de poder dar la sorpresa. Es un poco simple decir que de todos modos Houston hubiera tenido que parar a Pittsburgh y luego anotar otra vez para ganar el partido. A final de cuentas aquí se ve bien que el segundo pie está dentro. Pero a final de cuentas es la cuestión emotiva, es la cuestión emocional la que termina afectando a los Petroleros. Si nos vamos estrictamente a una cuestión matemática, a una cuestión de hechos, pues sí, seguro, Pittsburgh anotó otra vez y Houston ya no pudo regresar al partido. Pero quizás en el aspecto emocional, si Houston anota en ese momento, hubiéramos visto un cierre de partido distinto. Y esa es la cuestión que siempre juega en este tipo de partidos. Son equipos que están tan cerrados, que la diferencia realmente es un poquito, es fortuita en este caso, y a final de cuentas eso es lo que marca la diferencia, y acá es un poco el argumento que tiene la gente de Houston. Si se hubiera marcado la recepción, ¿qué hubiera pasado después? ¿Realmente Pittsburgh hubiera podido llevar el balón hasta la zona de anotación? ¿O hubiera podido Houston frenarlos y después tomar control del momento del juego? Es algo que desafortunadamente nunca sabremos, pero sí es un aspecto que hay que tomar en cuenta y que va más allá de los hechos o de lo que vemos en un partido de fútbol americano. ¿Qué opinas de esto, mi Jerry? Pues esta jugada, la verdad es que terminó afectándole muchísimo a Houston.
Después vamos a ver otra que también afectó a una franquicia. Eh, pero Houston de aquí ya no estuvo ni cerca de volver a un Super Bowl hasta los días de Warren Moon. Entonces, pues realmente esto les costó una década. Así fue el golpe anímico de esta jugada. Yo no estoy seguro que hubieran podido ganar, aunque lo hubieran, aunque hubiera sido touchdown, porque la verdad es que Pittsburgh era un equipo muy fuerte ya en los últimos días de la dinastía, pero ya muy fogueado en partidos de playoffs. Se veían el Super Bowl que después le ganaban a los Carneros. Entonces esos partidos al tú por tú, pues al final sacaban la casta jugadores como Rocha, Swan, Star Wars y demás. Y el otro punto que es un poco aparte, pero aprovechando tu comentario de los Tejanos, ah, la franquicia de Houston, los Tejanos, ha buscado ah, que les regresen esa parte de los petroleros. Sin embargo, esa parte de la historia pertenece a los Titanes y la dueña de los Titanes no ha querido soltarla. Entonces, bueno, eso está para el anecdotario, pero sí estaría bien que regresaran esos uniformes, ya sea en Houston o en Tennessee, eventualmente. Pues ese va a ser tema de otro programa. Podemos platicar de eso, de cómo no podríamos hacer que regresaran los petroleros, así como regresaron los Hornets de Charlotte, así deberían de regresar los petroleros de Houston, ¿no? La verdad es que incluso yo opino que de este tipo de jugadas, tanto esta de Mike Renfro como el regreso que tuvieron los Bills de Buffalo en el 93, fueron los que sepultaron a los petroleros. A lo mejor con esto pudieron haber llegado al Supertazón, incluso ganarlo, o incluso haber nada más estado en la antesala del título, pero hubiera ayudado a que la gente conociera más a los petroleros, los apoyara más, hubiera un apoyo del gobierno para hacer un nuevo estadio y a lo mejor estaríamos hablando de que podrían existir todavía los petroleros que nunca se hubieran cambiado a Tennessee. Entonces fíjense cómo todas estas jugadas controversiales también pueden hacer que cambie el ritmo de una franquicia, no solo en lo deportivo, sino en todo el aspecto en general. Hay que Después de agregar, perdón, dígame, en el aspecto de Houston, a final de cuentas, ellos siempre tuvieron que competir, y más en los años 70, con la sombra de los Vaqueros de Dallas. Texas es un estado muy grande, pero además es un estado que está enamorado, que es apasionado totalmente por el fútbol americano. Entonces, los petroleros siempre estuvieron detrás de los Vaqueros de Dallas, y era de algún modo la manera de entrar al mapa nacional, de dejar de ser el equipo local, el equipo que podía ser el segundón tal vez en el estado después de los Vaqueros, o que representaba también a una parte de Texas, eh, pero podía convertirse en una marca nacional. Ya has mencionado Von Phillips, ya has mencionado, bueno, no hemos mencionado, pero estaba Earl Campbell en ese entonces, un magnífico corredor. Eh, Tal vez el corredor pesado más fuerte que hemos visto en la NFL, pero era la oportunidad de dar ese salto y al final, de alguna manera, pues tal vez un poco injusta, pierden esa oportunidad. Una vez más, no sabemos qué hubiera pasado después, pero por lo menos hubiéramos podido ver que se definiera dentro del campo contra un equipo pues que francamente, bueno, fue el equipo de la década y ha sido uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Entonces, hubiera sido interesante ver qué sucedía con una marcación correcta en este caso. Fíjate, ahorita que dices, siempre estuvo a la sombra de los Vaqueros de Dallas, de los Acereros de Pittsburgh de los 70, que eran pues el equipo a seguir, ¿no? En esa década. Yo platicando con unos amigos que también son fanáticos de los Carneros, platicábamos que porque nosotros, por ejemplo, los Carneros tuvimos muy buenos equipos en los años 80. Desafortunadamente siempre tuvimos a alguien enfrente. Fueron los Osos de Chicago del 85, que bueno, digo, la mejor defensiva de todos los tiempos con Buddy Ryan. Y tuvimos siempre en la misma división a Joe Montana. Entonces, Y a los Gigantes. y a los Gigantes también, o sea, no es que fueran malos equipos, pero tenían a alguien mejor adelante de ellos, ¿no? Eso es lo que le pasó a los Petroleros de Houston. Yo no sabía eso, ojalá y cambiaran los Tejanos. La verdad es que los Tejanos tienen una identidad, tienen bonitos uniformes, pero es que la verdad no te inspira nada ese equipo. Si fueran los Petroleros te traerían nostalgia, te traerían una situación incluso de mercadotecnia fácil para Houston. Traer de vuelta a un equipo que fue tan querido en ese entonces. Además, recuérdense que siempre ha tenido la pelea Houston con Dallas en todos los deportes. Es más, me acuerdo muy bien las peleas que ha tenido los Mavericks con los Rockets, los Rangers con los Astros en los últimos años cuando regresó a la Liga Americana. Entonces,
sí han tenido esas rivalidades tan fuertes y siento que se ha demeritado mucho con los Tejanos de Houston, que aunque han tenido buenos resultados en el emparrillado, no han sido mercadológicamente importantes para la NFL. Entonces, ojalá, estaría bien, hay que platicar de esa situación, de ver cómo podríamos hacer que regresaran los petroleros. Digo, a mí me encantaba el uniforme, muy bonito. Incluso ahorita con lo nuevo de Tennessee ya ni siquiera está quedando algún rastro de los petroleros. Antes todavía eran los mismos colores, ahorita ya hasta tienen el casco negro. Nada que ver con los petroleros de entonces. Todo rapidísimo, la jugada, por favor, dinos, Alan, esta es también interesante, que nos privó de un Super Bowl de, como decían, de Star Wars, ¿no? Que era Luke Skywalker con los vaqueros y Darth Vader con los Raiders de Oakland, ¿no? Nos privó de eso una jugada controversial en 1977. Es correcto. La situación es la siguiente, los Raiders iban ganando el partido, Denver estaba a punto de anotar, quedaban alrededor de 2 minutos por jugar, y Rob Little recibe el balón de parte de Craig Morton, lo golpea Jack Tatum antes de entrar a la zona de anotación, suelta el balón, es muy claro que el balón está suelto, recuperan los Raiders. Sin embargo, después de revisar la jugada, no de revisarla, más bien, después de reunirse los árbitros y platicar la jugada, determinan que no fue balón suelto, mantiene Denver el balón, anotan un par de jugadas después y los Raiders ya no tienen tiempo para volver a anotar y tomar ventaja en el marcador. Como bien mencionas, fue importante en dos aspectos. Uno, Oakland acaba de ser campeón. Ellos recién habían vencido a los Vikingos de Minnesota un año antes. Y dos, en los 70 existieron 3 equipos que predominaron por encima de los demás. Sí es cierto que Miami al principio de la década fue muy fuerte, pero poco a poco fue perdiendo potencia. Los Raiders de Oakland, los Acereros de Pittsburgh y los Vaqueros de Dallas, los 3 estuvieron siempre a tope. Durante toda la década estuvieron arriba. Y pues esta jugada, como bien mencionas, robó a los aficionados de la oportunidad de ver el Super Bowl entre Dallas y Oakland, como tal vez ninguno anteriormente lo había hecho, y también marcó el fin de una era para los Raiders. Fue la última vez que estuvieron cerca del Super Bowl con John Madden como coach, con Ken Stabler como quarterback. O sea, realmente todo cambió después de esta jugada en Oakland, y también fue la primera vez que vimos a Denver siendo protagonista. Realmente hasta ese momento los Broncos habían sido pues un segundón, un equipo que no pintaba, y ahora pues quizás sea una de las franquicias más exitosas en la NFL. Pues toma en cuenta que también ahí llegaron si no me equivoco, fue su primer Super Bowl con Dallas. Obviamente, de hecho fue la historia de Craig Morton, ¿no? Que fue primero quarterback de Dallas y luego se fue a ser quarterback de los Broncos de Denver. Y la verdad es que no fueron un rival para los Vaqueros de Dallas en ese supertazón. Les ganaron 27-10, si no me equivoco, fue el marcador. Entonces, no fue tanto. Jerry, ¿tú crees que los Raiders pudieron haber peleado más con los Vaqueros en ese Super Bowl si hubieran marcado correctamente esa jugada? Yo creo que definitivamente, porque dudo que hubieran tenido 7 balones perdidos en el juego como los tuvo Denver. Denver fue un equipo muy fuerte en casa esa temporada, pero sí se vio la inexperiencia en partidos grandes en ese supertazón. Y de hecho Denver ya de ahí no regresó, no figuró nuevamente hasta épocas de Elway. Entonces, sí, yo creo que Oakland hubiera dado más batalla. No sé si hubieran ganado porque Dallas traía buen equipo, pero sí es un partido que hubiera sido más cerrado y que además, como Alan dice, es el Super Bowl en ese entonces soñado por muchos. Y bueno, a la fecha tal vez todavía, porque hay muchos aficionados de ambos equipos, sobre todo en nuestro país también. Por supuesto, pues eran muy populares. Los Vaqueros de Dallas siguen siendo el equipo más popular. Yo creo que no solo en México, sino en todos lados, ¿no? La verdad es que cuando dices NFL, dicen los Vaqueros de Dallas. Incluso la gente que no sabe de fútbol americano le va a los Vaqueros de Dallas. Ahora, los Vaqueros de Dallas en ese entonces, en los años 70, eran muy diferentes a lo que eran los Raiders.
Platicábamos hace rato de los Bad Boys de Detroit. Pues parecía que los Raiders eran los Bad Boys de la NFL. Siguen siendo, ¿no? Los malosos. Pero en ese entonces, pues obviamente había muchísimo más mala leche entre los equipos y los Raiders, sobre todo por el dueño, ¿no? Por el dueño, por Al Davis, que siempre fue polémico, siempre trató de verse diferente de todos los dueños dentro de la liga y pues hubiera sido un buen Super Bowl, un Vaqueros Raiders en esa época. Pero pues llegó Denver, que llegó como underdog y se quedó como underdog. La verdad es que nunca le pudo ganar, nunca pudo pelear con los Vaqueros en ese supertazón. Bueno, volvemos aquí, Jerry. No llores, Jerry. Yo sé que es un aspecto que la verdad a todos nos duele. Aquí empezó todo. Para los nuevos fanáticos, para los millennials que son fanáticos de los Patriotas desde esta época, pues aquí empezó todo. Los Patriotas llegaron a ser una dinastía por esta jugada que a lo mejor podría no haber sido tan importante ahorita para los fanáticos de los Patriotas, pero cambió el destino, no solo de los Raiders, sino de los Patriotas, e incluso yo podría decir de los Carneros. ¿Por qué? Porque hizo una dinastía muy importante que duró más de 20 años, bueno, sigue durando, ¿no? Tiene más de 20 años estando en la cima, ha ganado la conferencia de la americana, si no me equivoco, 18 veces en los últimos 20 años. Todo Sí, empezó me parece. todo empezó con esta jugada de Charles Woodson, ¿no? ¿Me pueden dar el contexto? Hay que decir el contexto, pero lo que yo me acuerdo es que con esta jugada Oakland ganaba, eliminaba a los Patriotas y se iba al juego de campeonato contra Pittsburgh, y yo creo que iba contra Pittsburgh, sí, contra Pittsburgh, Sí, pero contra Pittsburgh. como favorito, Riders. Yo siempre he dicho que ese año iba a ser el Super Bowl Rams Riders, que eran de los equipos más fuertes que había en la liga. Pero a ver, cuéntenos, explíquenos bien qué pasó y por qué realmente cambió todo el panorama de la NFL. Ok, bueno, primero, como dices, de poner el contexto, esta temporada los Raiders y los Patriotas iban muy parejos y de hecho hubo un partido a final de temporada Raiders-Jets que ganan los Jets y esa es la razón por la que este partido es en Nueva Inglaterra y no en Oakland. Entonces, desde ahí, ese es un punto importante. El segundo es que, a ver, permíteme un segundo si quieres continuar, Alan. Ok. Síguele, Alan, tú que cuéntanos más de esta situación, Alan. Ok, bueno, ya mencionó Jerry el primer aspecto justamente que es la oportunidad de los que perdieron los Raiders, vamos a recibir este partido en Oakland. Y por otro lado también es el primer partido de playoffs de Tom Brady. Eh, los Pats antes de este juego, es más, antes de esa temporada los Pats habían sido pues un poco una broma en la NFL. No eran un equipo a tomarse realmente en serio. Tenían una sola aparición en Super Bowl, que fue en 1985. Los borraron los Osos de Chicago. Eh, realmente los Pats, el único partido, o el partido más memorable quizás que hayan tenido antes de este encuentro, eh, fue cuando estaba nevando contra Miami, creo que fue justamente en esa campaña del 85, y pudo entrar un carrito a limpiar la nieve para que pudieran patear el gol de campo de la victoria. Perdón, eran dos Super Bowls, el del 85 y el del 96 con Drew Bledsoe y Bill Parcells. Pero era un equipo que realmente no figuraba, no era un protagonista en la NFL, que tenía mucha historia porque fue una franquicia fundadora de la AFL, pero fuera de eso, realmente, pues siempre fueron segundones. Si no eran los Delfines los que dominaban la división pues eran los Potros, que en ese entonces todavía jugaban en la división este. Y si no eran los Potros, eran los Bills de Buffalo en la década de los 90. O sea, realmente nunca figuraron los Pats hasta este momento. Y bueno, pues este partido, como bien mencionas, cambió todo. Si quieres, Jerry, igual continúa con donde estabas. Ok, cae una nevada torrencial ese día. Un partido para jugar en condiciones bastante difíciles. Iba ganando Oakland 13-3
y después Brady hace una carrera para recortar a 13-10 y de ahí viene la ofensiva donde van para el touchdown o el gol de campo del empate y ahí es donde sucede esta jugada. Charles Woodson carga y le suelta el balón a Brady y lo recupera Greg Bickert y se supondría que ya con eso terminaba el partido porque ya recuperó el balón Oakland y quedaba poco tiempo. Sin embargo, entonces los oficiales hacen el cambio de decisión, ah, aludiendo a la regla del tuck rule, que significa que como Brady había bajado el balón, se considera fumble y no pase incompleto. Digo, perdón, pase incompleto y no fumble. Y entonces se mantiene el balón en posesión de Nueva Inglaterra. Vinatieri después patea el gol de campo del empate y en tiempo extra gana Nueva Inglaterra para después enfrentar a Pittsburgh. ¿Qué pasa con esto? Lo decíamos, estamos platicando esta situación. ¿Qué dicen? Resulta que yo siempre lo he dicho, es legal. La verdad es que esa famosa regla del tuck roll estaba dentro del reglamento. Era obviamente una regla que había dentro de la NFL. Muchos dicen, es que sí, no se había marcado. No la habían marcado y la marcaron hasta ese entonces. Yo lo que les digo, pues ni modo, al final de cuentas fue legal, pero sí fue algo que no se había marcado, no había pasado. Aquí estamos viendo la foto, ya Tom Brady ya tenía el balón abajo, no tenía el movimiento de lanzar. Entonces, a mi parecer, no debería de haberse iniciado esa top roll o marcado esa regla absurda, la verdad es que absurda. ¿Y qué pasó? Pues a lo mejor dices, bueno, ese año pues ganaron los Patriotas, pero eso lo que hizo fue de que los Patriotas se la creyeran. Los Patriotas dijeran, ¿sabes qué? Somos buenos, vamos a ganar. Y pues 6 Super Bowls después, en un lapso de 18 años, pues lo dicen todo, ¿no? Casi 8 apariciones en ocho apariciones en Super Bowl, lo dicen todo, después de esta jugada que fue muy controversial y que la verdad es que le sigue doliendo muchísimo a los fanáticos de los Raiders. Se siguen sintiendo robados, pero Sí, volvemos al caso, fue algo legal. No sé qué opinen de esta situación, fue legal. en el sentido de que la regla, probablemente sí, pero creo que hablábamos de esto el otro día. Yo no recuerdo alguna vez que esa regla se hubiera marcado antes y dudo mucho que esta vez hubiera sido la primera jugada donde esa regla se pudo haber aplicado. Y posteriormente de este partido, si no me falla la memoria, creo que vi 2 veces más esa regla. Este, y ya después de plano la tuvieron que cambiar porque, pues sí, como dices, es una regla que no tiene mucho sentido. Y como dices, es algo que le sigue doliendo a los aficionados de los Raiders, porque así como Nueva Inglaterra ha sido sinónimo de éxito durante 20 años, siendo aficionado de los Raiders y queriendo mucho al equipo, la verdad es que debemos admitir que los malosos han sido todo lo contrario. Han tenido una sola aparición en playoffs, bueno, perdón, dos. La temporada del Super Bowl que Tampa los barrió y la de 2016 que fue la temporada que se le rompió la pierna a Derek Carr y perdieron el partido con Connor Cook en Houston. Pero realmente han sido pocos los destellos de los Raiders. A ver si ahorita ya con el cambio a Las Vegas cambia la fortuna del equipo. ¿Ustedes creen que esta jugada controversial hubiera cambiado los rumbos de cada franquicia? ¿Creen que los Raiders hubieran sido más ganadores y los Patriotas hubieran quedado en la mediocridad en la que estaban antes de esto, Alan? Pues es posible. De entrada, los Raiders hubieran tenido pues una oportunidad de acceder al Super Bowl y obviamente demostrar que tenían el equipo pues para ser considerados entre los mejores de la década. Era un equipo con mucho talento, eso es cierto, eso no queda duda. Pero también es, de repente parece que las grandes dinastías siempre empiezan con algún momento de misticismo con alguna cuestión eh, surreal que cambia por completo la fortuna de una franquicia. En los 70, a principios de los 70, los Delfines de Miami le ganan a los Jefes de Kansas City en el partido más largo de la historia
cuando Jan Stenerud falla un par de goles de campo, Jan Stenerud nunca fallaba, ¿no? En 1972, los Acereros de Pittsburgh le ganan a los Raiders de Oakland con la recepción inmaculada, ¿no? Y de ahí, tanto Miami se convierte en una dinastía a principios de los 70, como los Acereros en el resto de la década. Los 49 de San Francisco le ganan a los Vaqueros de Dallas en un partido en el que mucha gente lo olvida, pero Joe Montana lanzó 4 intercepciones, y los Vaqueros tuvieron oportunidad todavía de remontar después del pase de Montana Clark, después de The Catch. Justo mencionabas antes de la llamada, aquel pase de Danny White a Drew Pearson, que apenas lo alcanza a agarrar, si no me equivoco fue Eric Wright, lo agarra del cuello, lo alcanza a tirar y una jugada después suelta el balón Danny White y se acabó el partido, cuando pues supongo que mucha gente esperaba que White hiciera pues lo que lo caracterizaba hasta ese momento, que era regresar, que era conseguir victorias en situaciones complicadas. Y lo mismo pasa con los Pats. Entonces, definitivamente no sé si hubieran llegado a convertirse en la dinastía que son hoy, a tener 20 años de dominio, pero sí me queda muy claro que por lo menos los Raiders hubieran tenido una oportunidad de demostrar que estaban entre los mejores de la década. Hubieran tenido una oportunidad de revertir su fortuna. ¿Quién sabe si Al Davis hubiera cortado el vínculo con John Gruden, que fue clave también para el declive de los Raiders? ¿Quién sabe si se hubieran quedado, si en ese momento hubieran llegado al Super Bowl? A lo mejor continúa Gruden durante una década o durante 5 años más, no lo sé, al frente de los Raiders, y no hubiera pasado pues este carrusel de coaches y de quarterbacks, y a lo mejor en Inglaterra pues hubieran perdido este aura de misticismo que han mantenido hasta ahora, porque tal parece que cada vez que hay un partido cerrado son capaces de sacarlo. Digo, por ahí hay algunas excepciones, está el Super Bowl contra Filadelfia, pero realmente son pocos momentos en los que dices, bueno, el partido estaba en el alambre y Nueva Inglaterra no hizo lo suficiente como para sacar la victoria. Realmente yo solo recuerdo ese y el juego de campeonato contra los Potros en 2006, pero en general es un equipo que siempre saca esos juegos. Bueno, están los 2 Super Bowls también contra los Gigantes, pero en general es un equipo que está ahí y que es protagonista y que encuentran la manera, como un campeón en el box, que la pelea puede estar muy cerrada y al final sacan lo necesario para ganar por puntos, o sacan el golpe de knockout en el último momento, pero en eso se convirtieron los Pats después de esta jugada. Pues sí, finalmente, la verdad es que sí, como dices, fíjense cómo esas pequeñas jugadas, bueno, esas pequeñas jugadas que pueden cambiar el devenir de una franquicia. Obviamente los Patriotas de ahí se hicieron súper famosos, no solo para el deporte, sino en general. Se hicieron los nuevos Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Los más populares, los más famosos dentro de la NFL. Finalmente, ya para concluir, entonces, platicábamos de estas jugadas. Es un golpe anímico que realmente puede regresar un equipo después de un golpe anímico como estas fallas controversiales. Lo vimos con Nueva Orleans, que no pudo regresar. Lo vimos con los Raiders en las 2 ocasiones. Lo hemos visto en varias situaciones. ¿Creen realmente que podrían regresar? O si es un golpe muy fuerte, el cual te noquea, como lo dice en el box, te noquea y que no te deja regresar a tratar de ganar el partido. Mira, yo creo que en la mayoría de los casos sí, solo que tuvieras a lo mejor algún fuera de serie tipo Michael Jordan o algún jugador de ese estilo, porque hemos visto equipos bastante buenos que ante golpes así, pues no se han podido levantar. Y es que levantarte de la parte mental, sobre todo como al final de un partido, como en el caso de los Santos o de los Raiders, la verdad ya es muy difícil. Es difícil meterte otra vez mentalmente al juego. En ambos casos los juegos se fueron a tiempo extra, pero yo creo que el 90 o 95% de las personas que estábamos viendo el juego, yo creo que hasta en ambos equipos, después del tuck rule y de la jugada de Robbie Coleman, ya sabían quién iba a ganar el juego. A pesar de que el marcador estuvo empatado en ambos casos y
en tiempo extra pudo haber ganado cualquiera, pero yo creo que el golpe mental sí fue muy importante. ¿Tu opinión, mi Alan, en ese aspecto? Sí, en una palabra sí, definitivamente el golpe anímico juega. En el fútbol americano, el básquetbol, en todos los deportes, eh, la cuestión anímica es de vital importancia. Entonces, si estamos hablando de un equipo que considera que hizo la jugada para ganar un partido que en todos los renglones estaba prácticamente pues empatado en el aspecto de que ninguno de los dos equipos podía marcar una diferencia sustancial, un golpe anímico de ese tamaño sí termina hundiendo a un equipo. O sea, creo que sí, digo, ejemplos hay miles, ¿no? Pero incluso si nos vamos al Super Bowl de 2016 entre Atlanta y los Pats, hubo un momento en el que sabíamos realmente que los Pats iban a sacar el partido. Por mucho que Atlanta seguía ganando, seguían teniendo una ventaja de 8 puntos, pero en el momento en el que Brady tiene el balón, realmente ya sabías cuál era la historia. Lo mismo pasa en estos encuentros. O sea, el golpe anímico es tan fuerte que realmente ya encuentras o ya entiendes que el equipo que está arriba difícilmente va a perder la ventaja. Tienen todo el control y para que pierdan la ventaja realmente tiene que ser algún error que ellos cometan. No, o sea, difícilmente va a haber un aspecto del equipo al que recién alcanzaron o al que recién quitaron, por decirlo de alguna manera, esa ventaja anímica, esa ventaja mental o esa ventaja en el marcador. Es difícil que consigan, pues una vez más, estabilizarse y recuperar el control del partido. Realmente creo que en ese momento quien queda detrás del volante es el equipo contrario. Bien dicen caballo que alcanza gana, y pues en este caso son situaciones controversiales que además de lo que implican en el marcador, también implican algo en el aspecto anímico, en el aspecto mental de los jugadores, que muchas veces sé que es muy fácil decir sí, te enfocas y vuelves a jugar, pero cuando lo estás viviendo como seres humanos, no es tan fácil ponerlo en un compartimento y continuar con lo que te corresponde dentro del campo. Claro, lo platicábamos y yo decía, pues, yo estaba en contra, yo platicando con ustedes, yo decía, está Joe Montana siempre estuvo el famoso Joe Cool, pero no todos son Montana. Ahorita que estaba platicando de los Riders, Rich Gannon no era Joe Montana. O sea, decíamos, pues se peleaban por esta situación de los árbitros. Yo les decía, pues entonces ganas 54-0 para que no tengas ningún problema, para que no te afecte ninguna de estas marcaciones. A mí, por ejemplo, cuando pasó lo de los carneros con los Santos, sí se me hizo muy llorón Sean Payton, muy, muy llorón. La verdad es que de todo se quejaba, decía, es que por eso perdimos, tal. Tuviste la oportunidad. En cambio, pusieron a Drew Brees, que mis respetos, Drew Brees es de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Le dijeron, ¿qué opinas de esto? Y dijo, mira, yo no voy a opinar de algo de lo que yo no tenía control. Yo de lo que puedo opinar es de lo que nosotros podíamos controlar y no lo hicimos. Me interceptaron, perdimos, no sé, una patada, ni modo. Se mostró una gran clase de Drew Brees en ese aspecto y la verdad es que una mentalidad muy fuerte. En cambio, Sean Payton siguen pasando los años y sigue con ese discurso. Incluso John Gruden lo pudo superar, pero obviamente ya con otro equipo, ¿no? Los Riders pudieron superarlo, pero no llegaron al final, no pudieron ganar el partido importante contra los Bucaneros, que ese sería un tema importante que podemos platicar. ¿Por qué ganó Tampa Bay ese Super Bowl, no? Hay muchas teorías, hay muchas anécdotas, hay muchas situaciones en las cuales podemos analizar por qué John Gruden le ganó el juego a Bill Callahan. Y por mucho, ¿no? La verdad es que no sabía ni por dónde ir los Riders en ese entonces. A lo mejor hubiera cambiado la situación si hubieran marcado la top roll. Incluso hubieran podido haber llegado como campeones del Supertazón un año antes, los Riders. Bueno, pues finalmente, ya para concluir, sus comentarios sobre eso. ¿Ha cambiado la NFL gracias a estas reglas? ¿No ha cambiado? ¿Deberían de modificar estas situaciones? ¿Qué podría hacer la NFL para que ya no hubiera estas controversias y que realmente hubiera algo un poquito más justo en la NFL?
Yo la verdad lo veo complicado porque cada vez que hacen un cambio, casualmente ocurre alguna jugada durante la temporada o en playoffs que les revira la regla que habían instaurado o necesitan la creación de una nueva regla. O sea, por ejemplo, ah, pasó lo de la atrapada de Dez Bryant contra Green Bay y en ese entonces se marcó que no fue atrapada, pero esas reglas se revisaron años después y ahora resulta que la atrapada de Dez, si se marcara hoy en día, sí hubiera sido válida. Y, por ejemplo, lo de Robbie Coleman, se cambió la regla para revisar interferencia de pase y la verdad es que fue un verdadero fracaso en la temporada pasada. Entonces yo creo que es muy, muy, muy difícil. El Tuck Rule, afortunadamente ya no ha habido jugadas parecidas a esa. De hecho es una jugada rara, que sé que es raro que ocurra en un partido, pero si volviera a ocurrir seguramente se volvería a dar polémica, a pesar de que la regla pues ya no, ya está escrita de otra forma. Entonces yo creo que la NFL ahí está tratando de alcanzar la, la transparencia total, pero la verdad yo lo veo imposible. Yo creo que siempre va a haber jugadas que sean controversiales por muchas reglas y lineamientos que quiera poner la liga. Finalmente también estas decisiones, estas jugadas le dan un sabor, ¿no? Al deporte. Mucha gente se quejaba de que ya hay una repetición instantánea en el fútbol, en el béisbol, que eso le quitaba mucho lo picante, lo divertido al béisbol. ¿Es cierto eso, mi Alan? No, yo creo que no. Creo que la tecnología siempre ayuda. No hay liga que lo haga mejor que la NHL. Francamente, es la que mejor ocupa la tecnología. Sé que el hockey no es muy popular fuera de los países del norte, obviamente, por cuestiones de clima, pero la NHL simplemente lo maneja a la perfección. No pierden demasiado tiempo, generalmente atinan en las marcaciones, son muy cuidadosos en el aspecto de mantenerlo todo de una manera muy consistente. Aún así llega a haber eh, controversias, perdón. Pero, pues en el aspecto de la NFL, pues es parte del deporte. Realmente siempre va a haber controversia, siempre va a haber alguna jugada que unos vean de una manera y que otros vean totalmente distinta. Mencionabas yo a Joe Montana hace un momento, pero en el 83 al final hay una interferencia de pase y luego un holding que marcan contra Eric Wright y luego contra Ronnie Lott, eh, que permiten que los Rojas de Washington anoten el gol de campo que a la postre fue la victoria, pero Montana todavía tenía un minuto y sin embargo no pudieron mover el balón. Nada más necesitaban un gol de campo, ni siquiera llegaron a territorio de gol de campo. O sea, al final sí son golpes anímicos que terminan afectando a un equipo o a otro, pero mientras exista el deporte y mientras exista la competencia va a suceder. Hay muchos casos que podemos tocar en cualquier deporte. Siempre va a haber ese tipo de controversias que además, si lo ves de esta manera, eh, hacen, hacen que la ocasión sea aún más especial. O sea, hacen que te acuerdes de algo que quizás no es que no recuerdes de otro modo, pero no de la misma manera. ¿Quién sabe si los Raiders le hubieran ganado a los Pats en ese momento? ¿Quién sabe si nos acordáramos realmente de ese partido? A lo mejor diríamos, pues sí, los Raiders le ganaron a los Pats y luego le ganaron a Pittsburgh y luego ganaron el Super Bowl. Vamos, lleguemos a ese punto. Pero realmente, ¿qué tanto nos acordaríamos? ¿Qué tanto el público en general se acordaría de eso? Está si yo te pregunto por un juego perfecto, pues no sé si quizás el 90% de la gente sepa quién lanzó el último juego perfecto en las grandes ligas, pero muchos aficionados recuerdan el juego que no fue perfecto de Armando Galarraga, ¿no? Por el error que comete Jim Joyce en la primera base, ya cuando era el out 27. O sea, a final de cuentas, ese tipo de cosas hacen que recordemos más o hacen que los momentos sean aún más especiales y que vivan pues a lo largo de muchos años. O sea, hoy podemos decir la recepción inmaculada, si fue error, si no fue error, evidentemente es una jugada polémica, pero la gente la recuerda o la gente sabe que sucedió. Difícilmente sabrían que Pittsburgh le ganó a los Raiders, perdón Jerry, en 1972, si no hubiera sido por eso, ¿no? Entonces, sí es un aspecto polémico,
sin duda, sí es un aspecto que muchas veces decide, o sea, es una realidad que muchas veces el arbitraje decide quién gana un partido, quizás no muchas veces, pero sí en algunas ocasiones, sí lo es, pero al final de cuentas es lo que le da un sabor especial a la competencia, al deporte, y sin duda seguirá habiendo este tipo de jugadas, por mucha tecnología que tengamos, va a seguir sucediendo, vamos a seguir teniendo controversia en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol, en el hockey sobre hielo, en el fútbol soccer, pero simplemente hay que disfrutarla y hay que recordarla, eh, pues a lo mejor sí con un poco de amargura en algunas ocasiones, pero tenerlo muy fresco en la cabeza, que eso es lo que hace el deporte especial también. Exactamente, nosotros como fanáticos del deporte, pues obviamente siempre hemos visto con buenos ojos todas estas instancias que nos han pasado, ¿no? Como tú bien lo decías, lo de Armando Galarraga, ciertas cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que nos han hecho querer más este deporte. Y yo sí también estoy de acuerdo en que las jugadas controversiales le dan un sabor, le dan algo importante al deporte que siempre tenemos que disfrutar, no quejarnos de, es que pasó esto, es que pasó aquello. Aunque le toque a tu equipo, de todos modos es algo que va a cambiar o va a modificar ese partido. Pero tampoco tiene que ponerles un asterisco, tampoco tienes que decir, si por esto hubiéramos ganado, no sabemos. Al final de cuentas, a lo mejor tenías una jugada con la cual ibas a ganar y a la siguiente jugada haces un fumble. ¿Qué pasó con los Gigantes y Filadelfia en el milagro del Meadowlands, no? Que ya tenían el partido ganado, se le fue la bola y anotaron las Águilas de Filadelfia y los eliminaron. Puede pasar cualquier cosa en el deporte, pero pues sí son aspectos que tenemos que analizar, tenemos que ver y que, repito, le dan alegría a nuestra vida dentro del deporte. Pues bueno, ya con esto les agradezco a ustedes dos que estuviéramos aquí participando, ¿no? Platicando aquí ya dentro de la aburrición que tenemos todos en la pandemia, pues platicar de lo que nos apasiona, ¿no? De lo que nos gusta, ahorita que no hay deportes, ahorita que no hay nada que podamos ver. Claro que la otra vez está viendo los partidos en la NBA, que están pasando los juegos de antaño, que también es muy interesante. Me gusta mucho platicar con ustedes sobre la nostalgia, sobre todo lo que hemos pasado en los partidos. Me acuerdo que platicábamos de los quarterbacks de los 90, decíamos, es que este equipo tenía este otro, y platicábamos de todos y nos los aventábamos. Entonces, todo eso pues deberíamos de transmitirlo, lo vamos a transmitir con todos los demás personas. Espero que les gusten esta serie de videos a todos los que quieran o puedan participar de estos programas que vamos a realizar. Como verán, sabemos, no somos neófitos, tenemos conocimientos desde hace añísimos. Repito, aquí nos conocemos desde casi los 6, 7 años y desde ahí no hemos parado con el deporte. Entonces, sí los invitamos a toda la gente que siga con esta serie, que siga con estos programas que vamos a realizar. Esperemos hacerlo semanalmente y esperemos que se nos junten más personas también para que tengamos más puntos de vista. Esto es importante. Fue el primer programa, pero ya vendrán más. Ya platicaremos de la historia de los Toros de Chicago de los 90, la NFL, acuérdense también qué buena era en los años 80, en los años 90, en los años 2000. Vamos a tratar de tener esa nostalgia que nos gusta a todos los fanáticos del deporte. Pues primero que nada, gracias mi Jerry, gracias por participar y nos veremos la próxima semana, ¿no mi Jerry? Claro que sí, muchas gracias y esperemos en muchos programas en los que podamos transmitir a las personas pues nuestras experiencias y conocimientos. Perfecto, y mi Alan, pues muchas gracias también por, al igual que Jerry, por los conocimientos, como dice Jerry, que aportamos. Vamos a tratar de mejorarlos entre todos, a tener más información, a darles más cosas a los fanáticos para que realmente entiendan nuestra pasión del deporte, ¿no, mi Alan? Muchas gracias, Anar, y sí, cuenta con ello, con la apertura de hablar sobre estos temas, y como dices, hay que ir estudiando, documentando y pues tratar de dar pues la mejor información posible, ¿no? a nuestros espectadores. Pues muchas gracias a todos, gracias por aguantarnos en este tiempo. Platicamos un poquito de todo lo que ha pasado de las reglas controversiales. Nos faltan muchas todavía, nos faltan muchas por platicar, pero creo que estas que platicamos fueron de lo más importante, de lo más significativo, sobre todo, por ejemplo, la Top Roll, ¿no? Que sigue dando indicios y seguirá dando de qué hablar durante las próximas décadas en el deporte. Pues muchas gracias, cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana
para platicar de otros aspectos. Hasta luego, cuídense, nos vemos.